Hola, bienvenido a Punto de Quiebra. Soy Luis Román y hoy vamos a hablar sobre la falta de amor que vemos hoy y que es una prueba que estamos más cerca de los últimos tiempos. Y no solo de los últimos tiempos, pero de los últimos días de los últimos tiempos. Hoy veremos cómo el mundo está perdiendo su amor por las cosas de Dios y otras personas y cómo nos estamos convirtiendo en una sociedad que solo nos amamos a nosotros mismos. El amor de muchos se está enfriando y esto solo significa que Jesús está cerca. Te mostraré bíblicamente cómo es que estamos más cerca del regreso de Jesús y cómo debemos de vivir y estar alertas para su regreso. Así que comenzamos. No solo estamos cerca del final de los tiempos, sino que estamos cerca del gran final. Nos acercamos al mayor acontecimiento de la historia mundial. De hecho, yo ni siquiera diría que nos estamos acercando. Ya estamos en ese tiempo y estas cosas están sucediendo ahora mismo ante nuestros ojos. Cuando digo cosas así es porque es evidente lo que la palabra de Dios dice. Y para muestra un botón. Te voy a dar algunos ejemplos claros sobre este tema. Una de las cosas que Jesús dijo sobre lo que ocurrirá en los días antes de su regreso es que estarán llenos de angustia. Esas son propias palabras de Jesús hablando al respecto y lo vamos a leer en Lucas 21 del 25 al 28. Ese es Jesús hablando. Y habrá señales extrañas en el sol y en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. La gente quedará aterrada de lo que va a venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y con gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada porque la salvación está cerca. Jesús está diciendo que la gente se quedará perpleja cuando vea las señales y atraviese los periodos de dolor antes de que Él regrese. Querrán respuestas, pero no las tendrán. Perplejidad significa un intenso desconcierto y confusión ante la complejidad de una situación. ¿Te suena familiar esto? Me imagino que sí, ¿verdad? Debería, porque eso es lo que está ocurriendo en el mundo el día de hoy. Hay problemas sin respuestas y nadie es capaz de dar un paso al frente y resolverlos. Otro punto es lo que está pasando en esta generación. Jesús también dice que en el final sucederá todas estas cosas en una sola generación, que veremos cumplirse todos estos acontecimientos durante una sola generación. ¿Qué significa eso? Vamos a leer lo que dice Mateo 24:34. Dice, les digo la verdad, Jesús hablando, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Así que cuando vean estas cosas comiencen a suceder, sabrán que el fin está cerca. El final no sucederá en un periodo de 200 o 300 años. Jesús dijo que la generación que vea estas cosas que empiezan a suceder, verá que todas las cosas se cumplirán. Jesús no estaba hablando de su propia generación durante su tiempo en la tierra, porque toda esa generación murió. Creo que Jesús estaba hablando de nuestra generación. Podemos sacar nuestro viejo libro de historia y mirar todos los acontecimientos cataclísmicos que han ocurrido desde la época de Cristo. Nos podemos preguntar en qué se refería esta generación de todas las anteriores, o qué se diferencia, ya que cada generación ha sufrido guerras, huracanes, temblores. Claro que cada generación ha tenido desastres naturales, enfermedades, hambruna, dictadores y otras cosas trágicas. Algunos de esos líderes malvados eran tan malos que la gente se preguntaba si eran el anticristo. Puede ser que tuvieran el espíritu del anticristo, pero no eran el verdadero anticristo. Él aún está por venir. Así que lo que podemos ver es que cada generación ha tenido algunas señales, pero esta generación, la última generación, tendrá todas las señales. Así que debemos preguntarnos cuánto dura una generación. El Salmo 90:10, que está escrito por Moisés, dice: 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegan a 80, pero hasta los mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. La duración promedio de la vida humana se encuentra justo a la mitad de esas dos cifras. Podemos decir 75 años. Se espera que la mayoría de la gente viva hasta los 70 años o posiblemente los 80. Pero debemos preguntarnos, ¿por qué es esto significativo?
Israel volvió a ser una nación el 14 de mayo de 1948. Eso fue hace 70 años. No me gusta ni debemos establecer fechas exactas de cuándo llegará el fin, pero Jesús dijo que la generación que vea el comienzo de estas cosas verá el fin. Y se refería específicamente al comienzo de cuando Israel volviera a ser una nación, y eso sucedió en 1948. Según mis mejores estimaciones, si una generación de 70, 80 años está pasando, entonces el fin de los tiempos está sucediendo incluso ahora mismo. Estamos en pleno apogeo. Lo que vemos que ocurre hoy en Israel y en el mundo son parte de esas señales. No sé exactamente cuánto tiempo nos queda antes que Jesús regrese, pero estamos viendo todas las señales que apuntan a su llegada. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo 24:12, porque abundará la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Eso nos está diciendo que la depravación humana y la rebelión contra Dios van a llegar a niveles inconcebibles. La inmoralidad que vemos hoy, la falta de amor entre hermanos, padres e hijos, la burla del evangelio es increíble. No sé si se dieron cuenta de un carnaval que acaba de suceder en Brasil y la burla hacia Jesús y la adoración a Satanás. Fue, pero impresionante ver lo que, ahí lo puedes ver en los videos, que puedes verlos y puedes ver a la gente que estaba aceptando todo esto como normal. Para mí eso es increíble. Lo que la palabra dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno se está cumpliendo en este momento. Otro punto importante es que dice la palabra que abundará la anarquía. La anarquía no significa que los niños no obedezcan a sus maestros, que los conductores de autos cometan una infracción o que los contribuyentes no paguen sus impuestos. Esas cosas ciertamente son malas y reflejan rebeldía, pero no es lo que Jesús quería decir. Jesús se refiere a la rebelión contra Dios. Por supuesto que la rebelión contra la autoridad humana surge de la rebelión contra Dios, pero aunque ambas están relacionadas, no son sinónimas. La palabra griega para anarquía en este pasaje es anomía, que quiere decir sin ley, y se refiere específicamente a la rebelión contra Dios. El apóstol Pablo describe de la siguiente manera los días antes de la venida de Cristo. Esto lo podemos ver en 2 de Tesalonicenses 2:3. Dice, no se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Otra forma de explicar esta situación es apostasía. El apóstol Pablo está diciendo que la gente se apartará de la verdad. Y no se refería a la forma en que el mundo suele rechazar a Dios. Quería decir que la gente de la iglesia rechazará la verdad de la palabra de Dios y estamos siendo testigos que esto está sucediendo ahora mismo en nuestra generación. Pablo da una descripción aún más completa de la anarquía en su segunda carta a Timoteo. Vamos a leer 2 de Timoteo 3 del 1 al 4. Dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos y se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¡Wow! La lista del apóstol Pablo es extensa. Enumera 18 acciones negativas que explican el comportamiento humano antes del regreso de Jesús. ¿Cuántas de esas cosas vemos en nuestra generación actual? Yo diría que todas. A la mitad de la lista, el apóstol Pablo dice algo que siempre me ha llamado la atención. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. En otra versión dice, la gente estará a falta de amor. Algo que dice que es muy interesante es que serán amantes, pero amarán algo más que a Dios o a las personas. De hecho, los comportamientos que enumeran son faltos de amor hacia Dios y hacia los demás o hacia ambos. La palabra griega traducida como sin amor en este pasaje es astorgoi, que significa sin afecto natural. Ni siquiera tienen el amor que normalmente debería acompañar a la existencia humana.
no amarán a sus padres ni a sus familias y ciertamente no amarán a Dios. Piensa en el número de padres que matan a sus hijos y de hijos que matan a sus padres actualmente. Históricamente, estas cosas no aparecían y parecían impensables hace 30 o 40 años, pero hoy son habituales. Otro punto que describe estos últimos tiempos es el amor por uno mismo. La jactancia, el orgullo, la blasfemia, la desobediencia, la ingratitud, la impiedad, la calumnia, la falta de autocontrol, la brutalidad, el odio o la falta de bondad, la traición, la terquedad y la altivez comparten una estrecha conexión con lo que el apóstol Pablo está hablando, ya que todas ellas funcionan como si cada uno de nosotros fuéramos más importantes. Y eso nos hace reflejar un amor por nosotros mismos. Es como si dijéramos, tú no importas, Dios no importa, yo soy el único que importa. Nuestra cultura ha construido toda una industria en torno a esta lista de acciones y pecados. El otro día vi un video de un padre mostrando todo lo que su hijo menor de 10 años había destruido en la casa porque le había castigado el celular. El niño se enfureció y perdió el control y empezó a destruir todo en la casa. Era impensable ver lo que este niño había hecho solo por el hecho que le habían quitado el privilegio de ver el celular. El mundo está fuera de control y lo que algunos padres e hijos viven en su casa es un verdadero infierno. Algunas personas incluso se han ganado la vida sin hacer nada más que promocionarse a sí mismas y sentarse ante su teléfono y promover estos comportamientos que no son buenos. Los llamamos influenciadores sociales y han conseguido hacerse famosos con solo autopromoverse y expresar esta rebeldía. Yo sé que no todos los influenciadores sociales son malos, pero los que se dedican a ese tipo de actos han demostrado que nuestra cultura sigue a los que se dedican abiertamente a hacer el mal. Si te fijas, muchas de nuestra cultura contemporánea se centra en el amor propio. A la gente se le dice que se ame incondicionalmente a sí misma porque es la única forma que estará sana, feliz y completa. Claro que debemos amarnos a nosotros mismos, pero sin excluir el amor de Dios y el amor por los demás. Jesús no dijo que el amor a uno mismo fuera el mayor mandamiento. De hecho, en Mateo 22, del 36 al 40, nos explica claramente cómo debemos de amar. Dice lo siguiente: Maestro, le preguntó a alguien, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Debemos de amarnos a nosotros mismos, pero no sobre el amor que tenemos por Dios o por otras personas. Jesús nos dijo que amáramos a Dios y a los demás. Debemos saber quiénes somos a los ojos de Dios, pero no debemos pensar de nosotros mismos más de lo que deberíamos. Por ejemplo, hay una escritura en Romanos 12, del 1 al 3, que explica esto claramente. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, está hablando Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Pablo está escribiendo sobre los que se enaltecen a sí mismos e ignoran a Dios. En realidad no necesitamos que nos animen mucho para amarnos a nosotros mismos. Somos buenos para eso, ¿verdad? Debemos vernos como realmente somos, que es como Dios nos ve. ¿Y cómo Dios nos ve? Pues que somos pecadores que solo hemos sido salvados por el amor y la gracia y la justicia de Jesucristo. El término griego que Pablo utiliza aquí es philautos, que significa amor propio o egocéntrico. Nunca se nos anima a los creyentes a volvernos egocéntricos o a centrarnos en nosotros mismos.
En el primer minuto en que decidimos convertirnos en el centro de nuestra propia existencia, ese es el mismo minuto en que decidimos destruir nuestra relación con Dios y con los demás. La frase amantes de sí mismos es una esencia de cualquier otro pecado. Una vez que quitamos los ojos de Dios y los ponemos en nosotros mismos, abrimos la puerta para que nuestra carne tome el control. Otro punto importante que nos relata que estamos en los últimos tiempos es el amor al dinero. La gente también ama el dinero. Según una encuesta realizada por Dave Ramsey, un especialista financiero cristiano muy reconocido aquí en los Estados Unidos, las peleas por dinero son la segunda causa de divorcio después de la infidelidad. Los problemas de dinero avivan las preocupaciones, los conflictos e incluso la violencia. La forma en que nos relacionamos con el dinero dice más de nosotros de lo que nosotros podemos pensar. Pablo escribió lo siguiente en 1 Timoteo 6:10, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. No es necesario tener mucho dinero para ser un amante del dinero. Muchas personas que no tienen mucho dinero están tan obsesionadas como el que tiene mucho dinero. Nuestra sociedad suele marcar el valor de las personas por lo que poseen. La Biblia nos advierte repetidamente que no mostremos favoritismos ni estimemos a los demás en función de lo que tienen. Pero la mayoría de la gente de nuestra cultura ignora esta advertencia. Puedes tener dinero, pero debes cuidar tu corazón. Jesús lo comentó en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Me gusta esta versión porque en otra versión dice y amar a las riquezas, pero aquí quiere decir esclavizado al dinero, o sea que el dinero sea tu amo. Otra versión aquí en Reina Valera dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, lo que estaba diciendo. Durante los tiempos bíblicos, Mamón era la deidad siria de la riqueza. Jesús estaba advirtiendo a sus seguidores que podían estar adorando a un ídolo demoníaco si su atención se centraba demasiado en el dinero y la codicia. Lo mismo ocurre hoy en día. Vivimos en una cultura de adoración a ídolos y debemos de tener cuidado con eso. Otro punto importante también es el amor al placer. La gente ama el placer y ciertamente Dios creó el placer, pero el Señor quiere que encontremos placer en Él. Por ejemplo, Él quiere que los matrimonios, los maridos y las esposas experimenten placer dentro de los confines de un matrimonio comprometido y de pacto. Pero ese no es el tipo de placer del que habla Pablo en 2 Timoteo 3. El tipo de placer que Pablo menciona y nos advierte que tengamos cuidado no es el que Dios quiere para nosotros. Él está escribiendo sobre los que encuentran placer en un comportamiento pecaminoso. Ese tipo de comportamiento ignora a Dios y abusa de los demás. Estamos viendo estos comportamientos pecaminosos y faltos de amor exhibidos en nuestra vida cotidiana. La gente busca paz y placer en todo menos en una relación con el Señor. Y esto es inquietante y son una prueba que estamos a un paso más cerca del regreso de Cristo. Jesús quiere que nosotros como seguidores estemos animados porque Él está a punto de regresar y restaurar todas las cosas para bien para los que creen. Hoy como cristianos solo tenemos una pequeña parte de lo que Jesús redimió para nosotros en la cruz, pero un día, muy pronto, recuperaremos todo. Quiero decir esa palabra otra vez, todo lo que nos robó el pecado y Satanás. El día que Jesús regrese, nos redimirá y hará nuevas todas las cosas. ¿Qué día más glorioso será ese? Amén. Así que anímate cuando veas todas estas cosas suceder, porque nuestra redención está cerca. Recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Ese no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que le des un like a este video y lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza.
Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.